Es un gusto y un honor compartir con ustedes desde Guatemala en este evento. Aprovecho para transmitir un saludo en nombre de las mujeres y los hombres que trabajamos en el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Voy a dar lectura al texto que preparé para esta oportunidad, que se titula La larga marcha contra la impunidad en Guatemala. La magnitud y la bestialidad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Guatemala en la segunda mitad del siglo XX llena de estupor a quienes conocen esa tragedia. La Comisión de la Verdad, creada y dirigida por la ONU, que oficialmente se denominó Comisión para el Esclarecimiento Histórico, concluyó que el Estado guatemalteco aplicó sistemáticamente una estrategia contrainsurgente con un saldo aterrador: 200,000 muertos, incluidos 45,000 detenidos desaparecidos. Operaciones de tierra arrasada con 626 masacres documentadas. 86% de las víctimas pertenecientes al pueblo maya. Violación sistemática de mujeres como método de tortura y como rito previo a las masacres. Asesinato de niños y niñas, 11% del total de las víctimas, con métodos de brutalidad extrema. Esto entre muchos otros hechos de terrorismo de Estado. La Comisión de la Verdad concluyó que agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya. Esto en 4 regiones específicas del país. Para dimensionar la magnitud del genocidio, hay que resaltar que a inicio de la década de los años 80, Guatemala escasamente rebasaba los 8 millones de habitantes. A lo largo de los últimos 50 años, miles de familiares de víctimas y muchos de los sobrevivientes, que no son muy numerosos, pues no hay que olvidar que en Guatemala dejó de haber presos políticos desde 1966, han denunciado insistentemente los crímenes cometidos por el Estado. Entre 1992 y 2016, los antropólogos y arqueólogos forenses guatemaltecos han realizado más de 1,700 exhumaciones en multitud de fosas clandestinas. En el área rural se han recuperado las osamentas de más de 7,000 personas, y en cementerios públicos de las ciudades de Guatemala, Escuintla y Antigua han sido exhumadas 20,000 osamentas de mujeres, hombres y niños. A pesar de las denuncias de las víctimas, la evidencia científica aportada por la antropología forense y el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en Guatemala la impunidad había sido casi total hasta hace apenas unos 6 años. La cúpula del ejército tuteló la transición de los gobiernos militares a la democracia formal en 1986. A la par que se preparaba y aprobaba una nueva constitución, los altos mandos del ejército y sus aliados y cómplices de la élite económica fueron ideando y construyendo un complejo sistema de impunidad. Con clara visión estratégica, se enfocaron en las estructuras del nuevo poder judicial, diseñaron organismos, cooptaron fiscales, jueces y magistrados, y empezaron a involucrar a una nueva generación de abogados. Incluso
influyeron en la creación de nuevas universidades privadas para instituir facultades de derecho y legislaron para dotar de poder a los decanos de las mismas. Ese sistema de impunidad les funcionó casi a la perfección. A lo largo de cerca de 3 décadas después del genocidio, lograron impedir que ningún alto jefe militar o policial tuviera que responder ante un juez por esos crímenes de lesa humanidad. El descubrimiento del archivo histórico de la Policía Nacional en el año 2005 y la apertura del acceso a la información que contienen esos documentos apenas 4 años después contribuyeron de manera sustancial a debilitar ese sistema de impunidad. Surgió de pronto una trilogía fundamental constituida por los invaluables testimonios de las víctimas, la evidencia científica de la antropología forense y la prueba documental aportada por este archivo. Empezaba así a conseguir grandes logros esa larga marcha contra la impunidad en Guatemala. Fructificaban por fin los esfuerzos emprendidos desde los años 60 por las primeras madres, esposas e hijas que denunciaron el secuestro y desaparición de sus seres queridos, que se masificaron con las movilizaciones populares de los años 70 y se profundizaron con la lucha de las primeras organizaciones de familiares de víctimas surgidas a partir de la segunda mitad de los años 80. Esa trilogía, testimonios, evidencia forense y prueba documental, encontró un asidero fundamental con los cambios ocurridos en el Ministerio Público. Sin el aporte de 2 mujeres excepcionales en el cargo de fiscal general, Claudia Paz y Paz y Telma Aldana, esa transformación habría sido imposible. En medio de esa coyuntura comenzaron a despuntar varios jueces dignos, mayoritariamente mujeres, que contribuyeron de manera decisiva a dar un impulso histórico a la lucha contra la impunidad. A partir del año 2009, comenzaron a avanzar procesos judiciales que habían estado estancados por muchos años. El esfuerzo conjunto de fiscales éticos y abogados valientes representando a las víctimas produjo resultados sorprendentes. Por fin se logró que algunos jueces se atrevieran a librar órdenes de captura en contra de coroneles y generales, al tiempo que algunas cámaras de amparo rechazaron los recursos frívolos e improcedentes y el litigio malicioso con el que la defensa de los militares estaban acostumbrada a entorpecer los procesos. Después de tantos años de impunidad, se logró que un tribunal reconociera la naturaleza imprescriptible de delitos como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. En casi 7 años, entre 2009 y 2016, se logró hacer avanzar más del doble del número de procesos judiciales que había sido posible impulsar en las 4 décadas anteriores. Varios oficiales superiores y subalternos fueron encontrados culpables y resultaron condenados a centenares de años de prisión por los crímenes cometidos al amparo de la doctrina de seguridad nacional y las políticas contra insurgentes. Por primera vez, frente a un tribunal de justicia, los pocos sobrevivientes y los familiares de las víctimas pudieron identificar y señalar a sus victimarios.
En el año 2013 se desarrolló el juicio más emblemático al conseguir desentrampar el proceso por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad en contra del general Efraín Ríos Montt. Esa querella, que se presentó por primera vez en el año 2001, pero que a lo largo de 12 años se entrampó porque funcionó el sistema de impunidad para impedir que ese alto militar tuviera que responder ante la justicia. Durante varios meses, cientos de víctimas de la etnia maya y xil comparecieron ante el tribunal para dar sus testimonios. Los antropólogos forenses mostraron pruebas demoledoras obtenidas en decenas de exhumaciones. Los fiscales presentaron planes militares de campaña y otros documentos de archivo a los que el tribunal otorgó valor probatorio. El 10 de mayo de ese año 2013, en una jornada histórica, el general Efraín Ríos Montt fue encontrado culpable del delito de genocidio y condenado a 80 años de cárcel. Por primera vez en la historia, un alto mando militar y ex jefe de Estado había sido juzgado y condenado en su propio país y por un tribunal nacional por crímenes genocidas. Sin embargo, la alegría y la satisfacción para las víctimas por ese logro histórico duraron muy poco. Apenas 10 días después, el 20 de mayo, 3 de 5 magistrados de la Corte de Constitucionalidad declararon con lugar un recurso de la defensa de Ríos Montt y anularon la sentencia, ordenando repetir el juicio. En un abierto respaldo a la impunidad, esos magistrados argumentaron haber encontrado fallas técnicas en el proceso para echar por tierra el mayor logro de la justicia en la historia de Guatemala. El voto razonado de una de las magistradas que se opuso a esa aberración constituye un alegato fundamental para demostrar la fuerza que aún posee el sistema de impunidad construido a lo largo de varias décadas por los antiguos altos jefes militares y sus cómplices en la vieja oligarquía. A pesar de ese revés, la larga marcha contra la impunidad en Guatemala sigue avanzando. Nuevos juicios se han llevado a cabo en contra de jefes de policía que han sido encontrados culpables y condenados a largas penas de prisión. Poco tiempo después, ha culminado la primera fase de otro proceso histórico, el caso Sepur Zarco, por crímenes de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y esclavitud sexual contra mujeres indígenas. Por primera vez en el mundo, la esclavitud sexual perpetrada en un conflicto armado y tipificada como crimen contra la humanidad ha sido juzgada por un tribunal nacional y los militares responsables han sido sentenciados a largas penas de cárcel. Por otra parte, 18 altos mandos militares y oficiales intermedios se encuentran actualmente encarcelados y procesados por crímenes imprescriptibles que ofenden la conciencia del género humano. En esos procesos judiciales seguirá jugando un papel determinante esa trilogía formada por los testimonios, las evidencias científico-forenses y las pruebas documentales. En particular, se puede afirmar que el acceso a la información que contienen
los múltiples archivos que hoy son accesibles, ha reforzado ampliamente las posibilidades para hacer efectivos los derechos a la memoria, la verdad y la justicia. El derecho a saber, que por siglos ha sido negado a los pueblos, debe ser reivindicado con determinación. En ello reside en gran medida la garantía de que nunca más vuelvan a repetirse los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado contra tantos pueblos en el mundo. Los avances alcanzados en los últimos años en el esclarecimiento de la verdad histórica y la justicia representan, sin duda alguna, una esperanza para quienes creemos que otra Guatemala es posible y trabajamos por ello. Muchas gracias.